Continuamos con esta parte de relaciones y funciones, pero antes de poder definir correctamente lo que es una relación entre conjuntos, necesitamos introducir un poco de notación. A partir de este momento denotaremos con letras mayúsculas a conjuntos y con letras minúsculas a sus elementos. Esta parte es muy importante. Escribimos X, E, X. Esta letra E es el símbolo de pertenencia. Se lee X es un elemento del conjunto X. Y si tenemos alguna propiedad que define el conjunto X, la escribimos así como P y entre paréntesis X, que se lee P de X. Y entonces, si esta propiedad caracteriza el conjunto X, escribimos así: X es igual, abrimos llaves y escribimos X, una línea, y luego P de X, que significa X son todos los elementos X minúscula tales que se cumple la propiedad P de X. Para entender la notación veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si Z es el conjunto de números enteros y tomamos al conjunto de números pares, digamos que le llamamos X, entonces podemos escribir al conjunto X como todos los elementos Z en Z mayúscula, o sea, todos los números enteros, tales que Z es un número par. Y entonces esa es la propiedad, que Z es par. También lo podemos escribir así, como X es igual al conjunto de Z's en el conjunto de enteros Z, tales que Z es igual a 2n para algún n, un número en Z. O también podemos escribir el mismo conjunto X como, pues listando sus elementos, como son los números pares, son 2, 4, 6, 8, y entonces acuérdense que ponemos puntos suspensivos para decir que así sigue continuamente. De la misma forma, si Z es el conjunto de números enteros y X ahora representa el conjunto de números impares, entonces podemos describir este conjunto a través de una propiedad y sería como está escrito ahí: X es igual al conjunto de Z's en Z mayúscula, tales que Z es impar. Entonces, de esa manera estoy describiendo el conjunto con una propiedad que es la propiedad de ser impar. También lo podemos escribir en otra notación. X sería el conjunto de Z's en Z mayúscula, tales que Z es igual a 2n más 1 para algún número n. Acuérdense que entonces, si 2n es un número par, entonces 2n más 1 es un número impar. Por eso la expresión Z es igual a 2n más 1 representa números impares. Otra forma de escribir el mismo conjunto X es precisamente listando a todos sus elementos. Entonces X sería el conjunto 1, luego 3, 5, 7, y entonces escribimos puntos suspensivos para decir que así continúa indefinidamente. Esta notación es muy importante porque nos permite describir un conjunto a partir de una propiedad y no necesariamente a partir de todos sus elementos. Por ejemplo, si P representa el conjunto de todas las personas vivas, podemos definir a todos los miembros de su familia como el conjunto de elementos P, tales que P tienen el mismo ADN. Y esto entonces va a describir a la precisión el conjunto de todos los miembros de su familia. Ahora vamos a introducir una nueva definición. Si representamos con las letras X y Y mayúsculas dos conjuntos, se conoce como el producto cruz de X y Y al conjunto formado por todas las parejas ordenadas de X y Y. En la notación tenemos X cruz Y es igual, acuérdense que las llaves significa conjunto, entonces aquí dice X cruz Y es el conjunto formado por las parejas X, Y, tales que X es un elemento de X mayúscula y Y es un elemento de Y mayúscula. De nuevo, entonces X cruz Y es un conjunto formado por todas las parejas ordenadas que podemos formar de elementos de X y elementos de Y. Aunque parezca una definición complicada, es en realidad algo muy fácil. Veamos ejemplos para que lo terminen de entender. Digamos que X mayúscula es el conjunto formado por el número 1 y el número 2. Y Y mayúscula es el conjunto formado por el símbolo gato y el símbolo de pesos. ¿Vale? Entonces estoy tomando dos conjuntos con dos elementos. Y entonces el producto cruz de estos conjuntos es un nuevo conjunto
que está formado por todas las parejas que puedo hacer de los elementos de X con los elementos de Y. Entonces, X cruz Y va a ser igual, y entonces si debo de tomar un elemento de X y emparejarlo con un elemento de Y. Entonces lo que puedo hacer es tomar el 1 y lo emparejo con gato, luego puedo tomar 1 y lo emparejo con el símbolo de pesos, luego tomo el otro elemento de X que es 2 y lo emparejo con el gato, y luego tomo el número 2 y lo emparejo con el signo de pesos. Y entonces ya tengo todas las parejas que puedo formar entre elementos del conjunto X con los elementos del conjunto Y. Veamos otro ejemplo para entender mejor la definición de producto cruz. Tomemos como X el conjunto formado por el número 1 y el número 2, y Y es el conjunto formado por el número 1, el número 2 y el número 3. Entonces, el producto cruz es emparejar todos los elementos del conjunto X con todos los elementos del conjunto Y. El conjunto X tiene solamente dos elementos, el 1 y el 2. Vamos a tomar uno, por ejemplo, el 1, y lo tengo que emparejar con los elementos del conjunto Y. Entonces puedo tomar el 1 y emparejarlo con el 1. Luego puedo tomar el 1 y emparejarlo con el 2. Y luego puedo tomar el 1 y emparejarlo con el 3. Y ya habría emparejado el 1 con todos los elementos de Y. Lo siguiente es, como X tiene dos elementos, el otro elemento es el 2. Entonces también lo emparejo con el 1, luego lo emparejo con el 2 y luego lo emparejo con el 3. Y de esta manera ya habría emparejado todos los elementos de X con todos los elementos de Y. Y entonces ese es el producto cruz. Otra forma de ver el producto cruz sería como en una tabla, justamente la tabla que tengo aquí a la derecha. En una columna he puesto los elementos de X, que es el 1 y el 2, y en el primer renglón he puesto los elementos de Y, que es el 1, el 2 y el 3. Y entonces abajo de ellos he puesto precisamente cómo voy emparejando los elementos. El 1 lo emparejo con el 1, luego el 1 con el 2, el 1 con el 3, y luego emparejo el 2 con el 1, 2 con el 2 y el 2 con el 3. Y entonces esas parejas, el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 y 2, 3, pues son precisamente los elementos del producto cruz. Veamos un ejemplo más para entender lo que es el producto cruz. Imagínate que vas a un restaurante y tienen el conjunto formado por las entradas, que puede ser sopa y arroz. Y luego tienes el conjunto Y formado por los platillos principales, que en este caso puse que es filete de ternera, milanesa de res y milanesa de pollo. Entonces el producto cruz es precisamente juntar todos los elementos del conjunto X con todos los elementos del conjunto Y. Entonces, si empiezo tomando un elemento del conjunto X, por ejemplo, sopa, tengo que emparejarlos con los elementos del conjunto Y, que entonces quedaría como sopa, y entonces en primer lugar sería filete de ternera, luego podría emparejar sopa con la milanesa de res, y luego sopa con la milanesa de pollo. Después tendré que tomar otro elemento del conjunto X, que ahora sería arroz, y los tengo que emparejar con todos los elementos del conjunto Y, y entonces me quedaría el arroz emparejado con ternera, arroz con la milanesa de res y arroz con la milanesa de pollo. Y entonces el producto cruz precisamente entonces son todas las formas en las que puedo emparejar los elementos de X con los elementos de Y, que en este caso, si se fija, pues son todas las posibilidades que usted tiene de ordenar los platillos, tanto con la entrada como el platillo principal. Bien, en este objetivo hemos visto cómo se describe un conjunto, ya sea listando todos sus elementos o describiéndolos a través de una propiedad, y hemos visto lo que es el producto cruz de dos conjuntos, que es emparejar todos los elementos de un conjunto con todos los elementos de otro conjunto. Entonces, la tarea de esta actividad es, en primer lugar, listar 5 conjuntos diferentes con esta notación que vimos en clase, es decir, van a listar un conjunto con sus elementos y luego listándolos con una propiedad. Van a ser 5 conjuntos diferentes. El ejercicio 2 les doy el conjunto X formado por el 1, el 2 y el 3, el conjunto Y formado por los números 1, 2, 3, 4 y 5, y tienen que describir el producto cruz, es decir, emparejar todos los elementos de X con todos los elementos de Y. Y el tercer ejercicio es igual, tomar el conjunto X, que es el conjunto formado por el 1, 2, 3 y 4, el conjunto Y es el conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hay que listar el producto cruz, otra vez, entonces es emparejar todos los elementos de X con todos los elementos de Y.